Facebook planea contratar a 3,000 nuevos empleados para combatir la publicación de fake news y contenidos violentos tras la ola de videos vía Facebook Live en los que se han registrado asesinatos y suicidios, además de noticias políticas con información falsa. El CEO de la compañía, Mark Zuckerberg, indicó que se sumarán a los 4,500 puestos de trabajo existentes que ya se dedican a la supervisión de este tipo de contenido. Para conversar al respecto, saludo a Raúl Rico Guiza, quien es socio fundador y director general de Northeastern Technologies. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas noches, bienvenido. Pues este es un tema que ha existido desde siempre, pero bueno, con las redes sociales, la digitalización y el Internet, digamos que se ha potencializado. ¿Qué tal, Susana? Buenas noches, muchas gracias. Pues sí, como bien dices, esto ha existido desde el inicio de Internet y no solo eso, desde el inicio, diríamos, de la historia de la humanidad, el manejo de la información falsa como una estrategia en diferentes aspectos, desde el aspecto militar, el caballo de Troya puede ser un ejemplo muy claro de esto, en aspectos comerciales y sin duda alguna en aspectos políticos. Lo que es un hecho que es diferente hoy en día es el tremendo acceso que tenemos hoy día a plataformas digitales, particularmente a redes sociales. Para darnos una idea, actualmente en México, aproximadamente el 59% de la población mexicana tiene acceso a redes sociales, bueno, a Internet en principio. Estamos hablando de alrededor de 62 millones de personas y 52 millones de personas tienen o registran una cuenta o un perfil en Facebook o en otras redes sociales. Esto habla de que este tipo de redes, estos mecanismos, pues son un terreno fértil para el desarrollo y el efecto que puede tener la información falsa dentro de los medios de comunicación digitales con los que actualmente vivimos. Raúl, como ya lo comentábamos, Facebook ya incrementó su personal para evitar este tipo de problemas. ¿Qué nos dices al respecto? Claro, bueno, es un tema importantísimo. Primero habría que definir un poco cómo es el fenómeno con el que se da en redes sociales, particularmente hablando de Facebook. Nosotros hemos investigado en Northeastern Technologies un poco cómo es la evolución de este tipo de perfiles, donde se desarrolla un perfil que resulta atractivo para cierto segmento de la población que está accediendo a la red social y a partir de eso se empiezan a cultivar seguidores literalmente, se empiezan a generar nuevos seguidores y por los mismos mecanismos de promoción de seguidores de Facebook hace que esto crezca rápidamente. Una vez hecho esto, se lanza un mensaje, el cual puede ser negativo, puede ser falso, puede ser violento, puede tener diferentes connotaciones adversas, pero conforme se empiezan a dar likes y se empieza a compartir este contenido, se empieza a legitimar, porque si en algún momento yo recibo de tu parte algún contenido, asumo que al habérmelo compartido tú, tiene un grado de legitimidad, yo hago lo mismo, y de pronto esta información que es falsa o negativa empieza a proliferar dentro de la red. Efectivamente, hoy día no solo Facebook, muchas otras organizaciones, en gran medida forzadas por gobiernos, en Europa muchos sectores de los parlamentos europeos están forzando a redes sociales y a grandes compañías electrónicas a tener mayor control y están lanzando este tipo de iniciativas. Facebook con los 3,000 operadores que recientemente contrató para estar vigilando el contenido, algunas otras compañías como Google están haciendo sus propias iniciativas. El tema importante y el gran reto al que se están encontrando estas organizaciones es que al ser un canal de comunicación es muy delgada la línea entre ser un filtro para el contenido y convertirse en un mecanismo de censura. Durante los próximos meses, semanas, años, nos vamos a estar enfrentando y vamos a estar conociendo mucho al respecto de cómo van a resolver este gran dilema al que se enfrentan estas organizaciones entre la libertad de expresión dentro de sus mecanismos, de sus canales de comunicación y bueno, mecanismos de censura para proteger al usuario final sobre el contenido. En cuanto a esta supervisión, Raúl, ¿tú crees que se debe de basar en el factor humano o es algo que se puede ya automatizar? Claro, es una excelente pregunta, Susana. Efectivamente, existen ya muchas tecnologías que aplican inteligencia artificial que permiten a través de identificación de patrones determinar cuáles contenidos pueden ser negativos, pueden ser violentos, pueden ser difícilmente falsos, eso sí es importante, pero permiten tener ciertos parámetros de control. Sin embargo, la evolución que está teniendo la propagación de este tipo de información es muy alta y esto normalmente porque hay un beneficio al final del día para aquellos que transmiten este tipo de contenidos, particularmente en información falsa, pensando en temas comerciales o políticos, y también en algún caso contenidos violentos, donde la inteligencia artificial se ve limitada
para determinar entre qué es bueno y qué es malo. Siempre deberá existir un criterio humano, o bueno, no sé si al menos próximos años deberá estar involucrado un criterio humano para determinar qué es bueno, qué es malo, y de ahí la gran responsabilidad recae en el usuario final. Y es el gran reto de nuestra sociedad, en que el usuario final desarrolle su propio criterio para determinar qué es aquello que debe de absorber como contenido por una parte y que por otro lado qué debe compartir para legitimarlo o no. Finalmente, ¿crees que debería de haber una regulación, obviamente sin llegar a la censura, pero desde cada país de acuerdo a sus leyes, o debería venir desde la red social que se utiliza en casi todo el mundo? Sí, ese es el gran reto al que nos enfrentamos hoy día, porque Internet es un fenómeno global. Entonces, atacarlo de manera local tiene limitantes. Tratar de atacarlo de manera global también tiene grandes dificultades para organizar unas legislaciones de unos países frente a otros. Hoy día, como te decía, hay muchas organizaciones a nivel en Europa y en Estados Unidos que están presionando fuertemente a eso, y lo que entendemos y lo que buscamos es que si iniciemos a nivel local, a nivel gobiernos locales, exigiendo ciertos tipos de regulaciones, pero de la mano de regulaciones viene a ser otra palabra que se llama controles, y cuando hablamos de controles es cuando entramos a estos temas de censuras. Habrá que hacer, y yo creo que lo más prudente a realizar es sentarse los involucrados, por un lado aquellos que están encargados de las regulaciones, hablamos de gobiernos, por otro lado los responsables de las transmisiones de los contenidos, y por otro lado hay una parte muy importante, aquellos que son generados de contenidos que tienen una profesión y que lo hacen de manera ética, como son profesionales de la comunicación, como tu caso y el de tus compañeros, que deberán estar involucrados en este tema para, en conjunto con la sociedad, determinar cuáles son las mejores regulaciones, cuáles son las mejores legislaciones y las normas y efectivamente controles que permitan mantener una comunicación libre, pero una comunicación también sana y una comunicación prudente para todos los involucrados. Bien, pues gracias por acompañarnos, Raúl Rico, socio fundador y director general de Northeastern Technologies. Muy buenas noches. Gracias a ti. Buenas noches. Vamos a una pausa y regresamos con más información.